hermanos, el Señor les bendiga. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Vamos al versículo 18. San Mateo capítulo 8, verso 18. Vamos a leer de forma antifonal. Yo leo un verso, ustedes leen el siguiente y terminamos todos juntos en el verso 22. ¿Lo tenemos? Bien. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre. Dice la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Todos. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ella para crecer en la gracia, para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, pero especialmente, Señor, para aprender a vivir para tu gloria. Concédenos, según tu bondad, entonces, recibir el consejo sabio de tu palabra. Por favor, según tu misericordia, guíame, Señor, para que pueda transmitir con fidelidad lo que tú has preparado, Señor, para cada uno de nosotros en esta mañana. Confiamos, Señor, en tu asistencia y en tu cuidado, y te damos, Señor, muchas gracias, confiando en que tú nos hablas y respondes a nuestras necesidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Venimos meditando el Evangelio según San Mateo, considerando todo lo que el Señor empezó a realizar luego de dar el Sermón del Monte. Sabemos que el Sermón del Monte es de las enseñanzas más relevantes en todo el Evangelio. De hecho, podemos decir que no es ajeno a ninguna persona de alguna manera. Todas las personas han escuchado acerca de este sermón. Pero luego del sermón viene la aplicación práctica de todo lo que significaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos encontramos con dos situaciones acerca de personas que querían seguir al Señor. Nosotros no estamos muy lejos también de ese anhelo que presentan estas dos personas. Pero es necesario tener una conciencia clara de lo que significa seguir a Jesucristo. Todo aquel que verdaderamente cree en Jesucristo necesita tener una mirada clara y honesta
de lo que significa seguirle. Sabemos de la relevancia de nuestro Señor Jesucristo en la historia humana y tenemos como testimonio de esa relevancia no solo el que la historia haya sido partida en dos, sino también se nos ha dejado un símbolo que mundialmente es reconocido, la cruz. Vemos y encontramos que este símbolo de la cruz es una clara representación de Jesucristo y de su obra, siendo aún el estandarte que se levanta para recordarnos a aquel que se entregó por el pecado del hombre. La cruz es una de las figuras más representativas de la religión y se encuentra en diferentes lugares alrededor del mundo. Sin embargo, a pesar de ser tan conocida y por qué no decirlo, tan valorada, parece ser que no fuera tan común lo que representa. Parece ser que no muchos quisieran entregarse a ella. Y con entregarse a ella quiero decir entregar a aquel que murió en la cruz del Calvario, entregar nuestra vida a aquel que murió en la cruz del Calvario. A pesar de ese recordatorio constante, a pesar de que muchos la portan como una cadena, sea en su cuello, sea en su pie, sea en su mano, pues no es tan fácil que verdaderamente quieran seguir a aquel que murió en la cruz. El texto que esperamos meditar hoy debiera ser de gran ayuda para que podamos considerar de manera seria y concienzuda lo que significa seguir a Jesucristo. Pero surge la pregunta: ¿por qué necesitamos hablar de tener una conciencia clara para seguir a Jesús? ¿Por qué será necesario tocar este tema? Lo primero que necesitamos decir al respecto es que es necesario porque no queremos engañar a nadie. Una conciencia clara acerca de seguir a Jesús nos ayuda a presentar un evangelio que corresponda fielmente a la fe bíblica y le permita a quienes lo escuchan tener un panorama transparente de lo que en la práctica representa verdaderamente seguir al Señor. Lamentablemente, hoy el error es el pan diario. Aquello que significa la vida del Evangelio y seguir a Jesús dista mucho de lo que es la enseñanza bíblica. Hoy hay una gran distorsión del Evangelio. La herejía y el error han formado parte común del cristianismo. Predicadores millonarios con escoltas, casas lujosas y toda clase de bienes, contrastados por creyentes que difícilmente lograrán siquiera tener un estilo de vida medianamente digno. Sumado esto a las múltiples carencias de iglesias sanas que luchan por sostenerse fieles a la fe. Hoy los supuestos milagros y señales y prodigios hacen parte de la carta de estos lugares donde se congregan miles, con la mirada puesta en un supuesto avivamiento espiritual que no es otra cosa que la satisfacción de los deseos codiciosos de hombres corruptos que usan la fe como fuente de ganancia. Obviamente se habla de Cristo, pero no especialmente como Salvador y Señor, sino más bien se habla de Cristo como ser, como siervo, o quizás como el genio de la botella, porque dicen, Él quiere bendecirte, o Él tiene una bendición especial
pero acerca de la santidad y la obediencia bíblica a Él poco se habla. Estos, en aquellas congregaciones multitudinarias, son platos de segunda mesa, platos secundarios que se tratan superficialmente, y ni qué hablar de la comunión cristiana, porque la cultura individualista del mundo se ha insertado en aquellas grandes congregaciones, empezando por sus propios ministros, que son figuras de púlpito, pero ausentes y misteriosos en sus vidas privadas, porque vergonzoso aún les sería que conocieran sus casas llenas de lujos, con los que ninguno de sus congregantes serían capaces siquiera de imaginar, y que serían al contrario motivo de gran vergüenza debido a las diferencias abismales que hay con ellos. Dichas casas, decoradas por profesionales, mientras muchos en sus congregaciones ni siquiera tienen una estabilidad para sostener a su familia. Las palabras de la Escritura en el libro de Hechos que dicen tenían en común todas las cosas, o tenían todas las cosas en común, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, son completamente ajenas a este tipo de congregaciones. Y al momento de amonestar a cualquiera de estos millonarios de la fe, seguramente usarán toda clase de argumentos con apariencia de piedad para decir que esa vida ostentosa, que esa vida que tienen son bendiciones de Dios. Pero sabemos que nada está más alejado del verdadero evangelio, que nada de ello corresponde a la verdad de Jesucristo. Y podemos ver cómo muchos transitan por este camino, mirando a esos líderes y deseando su prosperidad, y deseando su salud, y deseando sus bienes materiales, su reconocimiento y su fama, pero sin conocer el verdadero camino del Evangelio. Muchos venden las ideas acerca de la unción, de poderes sobrenaturales para hombres escogidos, y dicen que la pueden dar, que la pueden transmitir, que la recibieron de alguien especial. Pero esta supuesta unción no es otra cosa que la influencia demoníaca, el poder y las señales que de antemano Dios había preparado para aquellos que no quisieron creer a la verdad. Esta supuesta unción es el engaño para atrapar a los incautos e indoctos que no leen la Escritura, que no se preocupan por asegurarse de que en verdad sea Cristo el autor de estas cosas. Sumado a ello, tenemos que hablar de una conciencia clara para seguir a Jesús, porque no queremos ser acusados de llevar a los hombres a la perdición. En los últimos textos del Sermón del Monte, en el capítulo 7, encontramos de forma repetida la advertencia del juicio del Señor, donde retumban las palabras de aquel día donde Cristo dice: nunca os conocí. Palabras que serán dadas a muchos que creían que iban a entrar en el reino de los cielos. Palabras que quizás muchos hoy no esperan recibir, que engañados en su conciencia caminan como si fueran a entrar a ese reino, pero que verdaderamente nunca lo lograrán. El punto es que no queremos que
habiendo sido engañados, empiecen estos hombres a acusar a alguno de nosotros de que fuimos autores de su perdición, de que nos llevamos por ese camino, de que les engañamos, les seducimos, les indujimos al error. No queremos ser contados con aquellos ministros de impiedad. No queremos sumarnos a las multitudes que son engañadas y timadas por estos hombres. Por el contrario, queremos hablar abiertamente. Queremos hablar las palabras de Cristo y con sinceridad mencionarlas, pudiendo asegurar, como lo hizo el apóstol, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros no tengamos la vergüenza de aquel día final, sino que al contrario, la seguridad de que hicimos bien nuestro trabajo. Por eso es necesario aclararlo, por eso es necesario ponerlo sobre la mesa, para poder concluir así. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo aquello que la palabra del Señor enseña se ha presentado abiertamente y sin temor. Queremos unirnos al apóstol Pablo al poder decir estas palabras, limpiando nuestra vida de la sangre de cualquier hombre, procurando responder fielmente con respecto a aquellos que han sido puestos a nuestro cuidado, de manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos y al contrario podamos dar cuenta de la labor hecha con cada uno. La idea entonces es que de nuestra parte podamos tener confianza y saber que en cuanto a nosotros el mensaje del Evangelio ha corrido fielmente, de manera que aquellos que no han escuchado no podrán buscar excusa en nosotros, sino que al contrario, por medio de nosotros han recibido el mismo llamado de caminar fielmente con el Señor. Por eso tenemos que hablar claramente de ese llamado. Pero la tercera razón por la que necesitamos hablar de tener nuestra conciencia clara para seguir a Jesús es porque tenemos una necesidad impuesta por Dios en nuestro corazón, como también lo menciona la Escritura por medio del apóstol Pablo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Lo que hacemos, lo hacemos pensando en ese llamado del corazón que estamos desarrollando. Lo hacemos pensando en la amonestación que de parte del Señor se nos hace por su Espíritu, de que procuremos hacer este trabajo fielmente. Que el Señor nos ayude a no ser tropiezo para nadie. Por eso, Dios mismo, según su gran amor y misericordia, ha obrado en cada uno de nosotros, para que manifestemos las riquezas de su gracia, dadas por medio de Jesucristo, para arrepentimiento de todos los hombres, para perdón de los pecados y para mantener la esperanza de la vida eterna. Con esa necesidad, procuramos dar cuentas fieles de la obra que nos ha sido encomendada,
enseñando el consejo de la palabra de Dios en todas las áreas de la vida. Y aunque nosotros mismos estamos progresivamente aprendiendo a conformarnos a su voluntad revelada, no dejamos de hablar de aquello que nos confronta, que posiblemente nos avergüenza o que quizás nos compromete delante del juicio de Dios. Porque si hablamos con verdad, tenemos la esperanza de que en el Señor podemos alcanzar misericordia, ajustando nuestra vida en obediencia a Él. Por ello mismo, procuramos con humildad y esfuerzo caminar cada día respondiendo con diligencia a la instrucción de la palabra de Dios. Es así que ese anhelo de cumplir con la labor encomendada, de hablar del Evangelio, de hablar claramente del camino hacia el reino de los cielos, es una labor que se hace arduamente y con responsabilidad, como aquellos que han sido llamados a manifestar a Cristo. Y esto mismo es lo que el texto que meditamos hoy nos presenta. La realidad clara de seguir a Jesucristo, esta realidad que en algunos púlpitos se ha escondido, pero que se mantiene vigente en aquellos que verdaderamente han creído en el Evangelio. De esto esperamos tener una perspectiva clara de lo que realmente significa seguir a Jesús, considerando el testimonio que encontramos en el Evangelio según San Mateo. Recordemos que el Evangelio de San Mateo tiene su enfoque principal en los judíos, mostrando a Jesús como el Mesías y Rey prometido. Eso fue lo que el versículo final de la sección pasada nos mostró. Recordemos, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. He aquí el cumplimiento de aquel siervo doliente del Señor, de aquel Mesías prometido. Y es en medio de ese cumplimiento que ahora se nos presenta esta nueva sección, considerando el deseo que muchos tenían de seguir al Señor. Vemos como hay una gran multitud, de manera que se hizo necesario pasar a otro lugar donde posiblemente pudiesen estar un poco más cómodos y dispuestos para seguir con su proceso de aprendizaje. Es importante ver cómo la labor ministerial del Señor iba avanzando, de manera que ya quedaban cortos al momento de ubicarse en algún lugar. Y parece una perspectiva ideal para el desarrollo de la obra del Evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, y en honor a la justicia, es necesario decir que gran parte seguramente de esa multitud que le seguía luego se convertirían en aquellos que sentenciarían su muerte. Sería importante también resaltar que muchos de los mercaderes de la fe, muchos de los falsos maestros de hoy, se les haría agua a la boca con una multitud tan grande, porque sería una gran fuente de ganancia. Y es ahí donde empezamos a meditar nuestro texto. Y lo meditamos mirando el verso 19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Lo primero que podemos notar de la referencia dada por Mateo es que el hombre era un escriba, es decir, una persona preparada en los asuntos de la ley y que seguramente ocupaba un cargo relevante en la organización judía. Es para nosotros difícil, en todo caso, asegurar las motivaciones que encontraba el escriba para desear seguir al Señor a todo lugar.
pero hay elementos que podemos ver claramente. Lo primero y más evidente es que era una promesa de momento, pues no lo cumplió, pues no es enseñado como parte del círculo íntimo del Señor en el proceso posterior de la exposición del Evangelio. Lo segundo y no menos importante es que había una motivación posiblemente de carácter económico, pues la respuesta del Señor nos permite inferir esto. Lo tercero, había de una u otra forma una influencia causada por la multitud en ese deseo de seguir al Señor. Estas tres cosas no están ajenas a lo que hoy se vive en medio de la cristiandad. Y cuando miramos estos tres aspectos, el del incumplimiento de la promesa, el del deseo por lo material y el de la influencia por el reconocimiento o por participar de una multitud, nos damos cuenta que este ejemplo no está muy lejos de nosotros. Y tenemos que decir que solo con pensar en las multitudes podemos encontrar algo atrayente, mucho más para aquellas personas que buscan destacarse, que buscan ser reconocidas, que buscan ocupar un lugar preponderante, por lo cual no sería extraño pensar en la ambición que podría tener este hombre para ser discípulo de Jesús. Sumado a esto, encontramos que las mentiras suelen ser un elemento común cuando hay un fervor emocional. Esas mentiras muchas veces se repiten en medio de la adoración a Dios y son un riesgo constante para cualquier persona, incluyendo un creyente fiel. No porque quizás se planee voluntariamente mentir, sino que la pasión del momento nos hace perder la lucidez y hablar descuidadamente, asumiendo compromisos que sabemos no son posibles de cumplir. Entonces, no sería raro que aún una persona tan entendida en la ley como este escriba pudiese ser movido en medio del fervor del momento, pudiese ser atraído por el deseo de entregar su vida a Jesús, pero no deja de inquietarnos la respuesta del Señor, una respuesta que quizás en estos días no sería muy común, una respuesta que no solo seguramente dejó pasmado a este hombre, sino a todos aquellos que estaban alrededor, a todos aquellos que estaban escuchando, a todos aquellos que estaban ahí viendo ese deseo que manifestaba el hombre. Esa respuesta quizás hoy no se escucharía fácilmente. Los falsos maestros, podríamos decir, se les hace agua a la boca con una promesa de estas. Porque el compromiso de un hombre no solo representa parte de su economía, sino que en muchas congregaciones representa trabajo gratis. Vemos cómo diseños humanos al respecto fueron introducidos en la iglesia para hacer una pirámide de mando, donde unos trabajan para otros, pero finalmente solo hay un beneficiado, el que está a la cabeza. Esas pirámides que usan el nombre del Señor
quizás de buena fe, o quizás también en su pretensión de reconocimiento, terminan sirviendo para el único propósito de enriquecer a esa persona que les dirige. Es lamentable pensar eso, pero es el pan diario, es lo que podemos ver y no está lejos de nuestra realidad. Pero si lo pensamos en medio de nosotros, si consideramos ese buen deseo, quizás nuestro, de que una persona llegase a nuestra congregación y nos dijera: yo quiero seguir al Señor, o voy con el Señor en esta congregación donde quiera que me lleve, quizás nosotros también pudiésemos ser seducidos por una afirmación de ese calibre. Quizás pudiésemos ser atrapados por el anhelo de alguien que sirva. Y aquí es importante reseñar que una de las debilidades de las iglesias bíblicas es la de personas que sirvan, personas que quieran contribuir a la obra del Evangelio. Entonces, encontrar a alguien que aparentemente muestra esa disposición podría ser tomado como una bendición, podría ser tomado como una oportunidad para que alguien contribuya a esa obra. Sin embargo, tenemos que decir que es necesario el tener cuidado, es necesario velar por el bienestar de la iglesia, porque tenemos que unirnos a la respuesta dada por el Señor. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si miramos esa respuesta, nuestra primera conclusión podría ser que había una codicia en el corazón de aquel hombre, que quizás podría haber en el Evangelio una plataforma hacia el bienestar físico, o quizás hacia el bienestar material, sumado esto a la fama y el reconocimiento. Tenemos que pensar que eso que responde el Señor, por lo menos en nuestro caso, no está muy lejos. Si alguien pudiese venir a nuestra congregación con el deseo de servir, lo primero que tendríamos que decirle es: si sirve, sirva al Señor, porque la iglesia no tiene los recursos para sufragar un trabajo de servicio. De hecho, en nuestra iglesia nos distribuimos las labores para que el servicio no quede tan pesado. Y procuramos, con la ayuda del Señor, suplir todo lo que nos falta con el esfuerzo de cada hermano, de cada persona que participa del servicio de adoración al Señor. Por lo cual, si alguien viniese con la pretensión de encontrar un lugar y recibir un reconocimiento económico, tendría que irse, como dicen popularmente, con el rabo entre las piernas, porque es algo que no le podemos ofrecer. Pero tenemos que decir, por lo menos en nuestra congregación, todos los miembros servimos, todos participamos del dar y del ayudar, todos entendemos que tenemos un llamado de parte del Señor a hacer su obra. No hay pretensiones, no hay apariencias, no hay deseos escondidos.
Lo que hacemos, lo hacemos abiertamente, porque confiamos en el Señor y sabemos que de Él viene nuestra provisión y nuestra recompensa. Aún así, no deja de ser llamativo el tener una persona que quiera servir, pero tenemos que ser claros. En nuestra experiencia, sabemos que no es tan bueno y apropiado recibir una persona sin considerar los procesos bíblicos que nos permitan estar seguros de que en verdad es un verdadero creyente. Sabemos por experiencia de la necesidad de probar a los que dicen ser de Cristo, porque muchos nos han engañado y nos han herido. Y ahora entendemos la importancia de cuidar y proteger nuestra iglesia. Esto es algo muy importante de considerar. Entonces, decimos acerca de este hombre que posiblemente tenía una motivación equivocada, que posiblemente no tenía un deseo sincero, y a la postre se confirmó, porque no se conoce más de él. Pero no era el único. Tenemos a un discípulo que viene al Señor y le pide una licencia. Como a veces algunos hermanos creen que pueden hacerlo con el pastor. Pastor, vengo a que por favor me permita ausentarme el domingo, que es día del Señor, porque tengo que hacer tal o cual cosa. Una vez alguien vino así, yo le dije, hermano, se equivoca. Yo no soy la persona a quien debo pedir permiso, porque yo no puse el mandamiento. El cuarto mandamiento que habla acerca del día del Señor lo puso Dios mismo, por lo cual yo no estoy autorizado a licenciar a nadie. Vaya al Señor, que fue el que lo dio. Y este discípulo se acerca con la misma pretensión, ¿no? Y es importante, como parte aclaratoria, resaltar que la licencia no necesariamente hacía referencia a ir a sepultar a su padre. Parece ser que en el contexto del versículo las palabras que se mencionaban más bien se referían a ir a cuidar al padre hasta que éste muriera. Ir a cuidar al padre hasta que éste muriera. Y según dice el texto, para que luego entonces este hombre que era discípulo pudiera continuar con la obra del Evangelio. Y nuevamente tenemos que pensar, porque de por medio hay un mandamiento, el mandamiento de honrar a padre y madre, lo que por implicación nos llevaría a considerar que no era una razón necesariamente ilegítima la del discípulo. Él necesitaba, según dice, ir a cuidar de su padre. Sin embargo, hay otros elementos que el texto nos hace revisar. Lo primero, que no era el discípulo el único pariente que podría hacerse cargo del padre. Esto de acuerdo a la respuesta del Señor: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, cuando habla de muertos entendemos que hay una razón espiritual en los familiares, pero podemos inferir claramente que había otros familiares que podían asumir esta responsabilidad. Lo segundo, que en esa responsabilidad del cuidado del padre no estaba involucrado solamente el discípulo,
sino aquellos familiares que también podrían desarrollar esta labor, considerando que sería mucho mayor el aprovechamiento del discípulo en el reino de los cielos en vez de cuidar a su padre. Entonces, hay otro elemento: alguien más puede hacerlo mientras usted puede ocuparse del reino. Es decir, hay una posibilidad de que usted sea mejor aprovechado. Y finalmente, podemos decir que aquellas personas de las que habla el Señor, refiriéndose a ellas como muertos, es decir, que aún no llegan a la fe, pueden contribuir asumiendo estas responsabilidades, mientras que el discípulo puede traer a más hombres al reino de los cielos. Cualquiera, mirando rápidamente, podría considerar esto como algo egoísta e inmisericordia, es decir, como algo como mezquino de parte del Señor. Sin embargo, debemos verlo con la luz del Evangelio, porque la gracia dada de parte del Señor a este hombre podría ser suficiente para traer a muchos a salvación. Podría ser suficiente para extender el reino de los cielos. Podría ser suficiente para afirmar la vida de otros discípulos. Y podría evitar detener ese progreso en la vida del discípulo, en la vida del Evangelio y del reino de los cielos, para que pudiese así entonces procurar un mayor bien para los que le rodeaban. Entonces note que esa respuesta del Señor es una respuesta que corresponde a una verdadera piedad, donde aún los impíos pueden contribuir para que otros sirvan a la obra del Evangelio, y la obra del Evangelio pueda desarrollarse aprovechando a aquellos que están a la mano. Pero entonces, miramos, quizás pensando para bien acerca de este hombre, que no tenía un enfoque claro de la importancia del Evangelio, de la importancia de seguir a Cristo. Por esto nos vemos obligados a mirar, como tercer y último punto, cuál era entonces el ejemplo en cada uno de los casos. ¿Cuál era el ejemplo que el Señor quería darnos a través del escriba y a través de aquel discípulo? Y lo primero que tenemos que decir es que, según el ejemplo del escriba, siempre van a presentarse personas interesadas o aparentemente interesadas en ser discípulos, pero muchas de ellas no tendrán las motivaciones correctas. Por lo tanto, el mismo Señor de la Iglesia ha de filtrarlas con la confrontación directa y clara para sacar a flote sus intenciones. Muchas personas pueden presentarse como interesadas, pero al momento que se les presenta el verdadero camino del Evangelio, sale la realidad de su corazón. Y muchas les pasa como el joven rico: se devuelven tristes a sus casas porque el Evangelio no representa ni es lo que ellos buscaban. Lo segundo que podemos aprender de esto es que quienes crean encontrar en Cristo una plataforma para la prosperidad y el éxito en este mundo, lo más probable es que no lleguen a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y aquí nuevamente recordamos el texto de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Obviamente, aclaramos que los llamados predicadores de la prosperidad, es decir, los mercaderes de la fe, los millonarios del Evangelio, seguramente serán los primeros de aquellos que recibirán las anteriores palabras dadas por el Señor. Por lo cual, no deberíamos inquietarnos, sino más bien dejar que hagan el trabajo que el Señor les ha encomendado. ¿Saben cuál es el trabajo de estos hombres manipuladores y mezquinos, mentirosos y engañadores? El trabajo de estos es ser ministros de impiedad para llevar a condenación a todos aquellos que no quisieron creer a la verdad. Y una persona que busca lo que estos tienen, pues allá llegará a buscar su economía, a buscar su salud, a buscar su milagro, pero nunca a buscar el señorío de Cristo. ¿Qué significa esto? Nunca irán a sujetarse al Señor, a buscar su voluntad para seguirla. Irán tras sus propios deseos. Y eso mismo será la trampa sobre la cual sean condenados. Lo tercero que podemos aprender, no solo nosotros, sino también los que estaban alrededor en ese momento, es que el discípulo del Señor debe ordenar sus prioridades, teniendo como base el desarrollo del reino de los cielos. Es lamentable que la cultura de hoy haya permeado a la iglesia del humanismo, que desvía y corroe el pensamiento del creyente. Una de las cosas más descuidadas en los hogares, inclusive cristianos, es la importancia que debe tener el reino de los cielos en cada persona, de manera que Cristo pueda ser el centro de las decisiones y las motivaciones de la familia. Lamentablemente, hoy muchos buscan la autocomplacencia, el satisfacerse a través del Evangelio, y se vuelve la fe como uno más de sus asuntos, algo que puede ser desechado a cualquier momento y tomado otra vez. Podemos ver, por lo menos en estos dos casos, que la vida del Evangelio no es así. El seguir a Cristo no es opcional, es algo que debe ser determinante en la vida de aquel que verdaderamente ha creído en Él. El seguir a Cristo no es un espacio, un momento, un lugar más del cual debemos participar. Es el centro de todas las cosas, y todas las cosas en nuestra vida deben ser dirigidas por ello. Es decir, nuestro seguir a Cristo debe dirigir todo lo demás. Y eso va realmente a confirmar lo que somos. Tenemos que considerar seriamente cómo estamos estableciendo nuestras prioridades, cómo estamos estableciendo un fundamento fuerte, de manera que pongamos orden en algo tan importante como lo es seguir el Evangelio a Jesucristo. Y tenemos que recordar las mismas palabras del Señor dadas en el Sermón del Monte: mas buscad primeramente, otra vez, mas buscad primeramente, otra vez, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. Según la Biblia, ¿cuál es el orden en la vida del creyente? Primero, buscar el reino de los cielos. Lo demás será añadido. Finalmente el Señor nos revela en esta porción la forma en la cual debemos seguirlo, no buscando nuestro propio deseo, no desordenando nuestras prioridades, sino al contrario, poniéndolo a Él como la fuente y el fundamento de nuestra vida, el principio de cualquier actividad, el principio de cualquier propósito, para que entonces lo demás venga por añadidura. La pregunta es, según lo que hemos aprendido hoy, ¿estamos dispuestos a seguir al Señor? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la meditación que nos permites hacer de ella. Gracias porque nos enseñas, nos redarguyes, nos guías, nos aclaras el camino por el cual debemos de andar. Por eso, Señor, habla a nuestro corazón y según tu bondad y misericordia, confirma tus palabras en nuestra vida, de manera que sinceramente seamos discípulos tuyos, o que, por qué no decirlo, decidamos lo que realmente queremos para no ser engañados en medio de una vida liviana y religiosa. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, porque solo tú puedes afirmar tu verdad en nuestro corazón y guíanos para no ser de aquellos que nunca han sido conocidos por ti. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tu mano por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Saludemos, hermanos.